es nuevas formas de comunitarismo o socialidad, y como todas las mesas, con la idea de esta metodología que se está usando en este congreso, lo que les hicimos llegar fue una serie de preguntas a quienes participan con nosotras. Voy a darles la bienvenida. Está con nosotros la señora Rufina Villa Hernández. Ella es mujer indígena náhuatl. Ella está casada, es madre de 4 hijos y 4 hijas. Estudió en la escuela de la comunidad solamente hasta 6º grado de primaria, por falta de recursos económicos. Y de 1995 al 2002 y después de 2002 a 2014 formó parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México. También fue parte del Enlace Continental de Mujeres. Ha sido consejera del Consejo Consultivo de la CID a nivel nacional y consejera del Instituto Poblano de la Mujer. Desde el 2002 es consejera del Juzgado Indígena del municipio de Cuetzalan. Ha participado en el Consejo Tiyat-Tlalti, Tierra, por la defensa del territorio a nivel regional hasta 2017. Fue consejera de la radio XECTZ hasta 2017, y desde febrero de 2005 está a cargo de la administración del Hotel Tazelotzin. Es integrante de Masahuel Siumahed. No sé, estoy segura que estoy pronunciando todo fatal. Entonces, usted puede corregirme. Lo voy a decir en español: Mujeres que se apoyan. Una organización que agrupa a 100 mujeres indígenas náhuatl de 6 comunidades del municipio de Cuetzalan. Iniciaron en 1985 con la finalidad de vender sus artesanías a precios justos para mejorar su calidad de vida y de esta forma evitar en lo posible que sus familiares emigren a la ciudad o a Estados Unidos. Bienvenida, señora Rufina. Es un gusto que esté aquí con nosotros. También está con nosotras Yasnaya Aguilar. Ella es Ayutla Mije de la Sierra Norte de Oaxaca. Es lingüista, su lengua materna es el Mije y una de las más habladas del estado de Oaxaca. Y posee una gran variedad interna. Forma parte del colectivo Colmish, Colegio Mije. Bienvenida. En esta mesa vamos a intentarlo hacer vía internet, Jessica Marjane. Ella tuvo un imprevisto y entonces lo que vamos a tratar es hacer como se hizo ayer con una de las mesas, conectarla vía Zoom. Esperamos que eso pueda suceder, ¿no? Y les hablo un poquito de ella. Ella es una mujer trans originaria de la comunidad ñañú y radicada actualmente en Ciudad de México. Es defensora de derechos humanos y cuenta con estudios de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2014 es coordinadora general y fundadora de la Red de Juventudes Trans México, red transfeminista e interseccional de jóvenes trans dedicados a construir procesos efectivos de educación para la paz, a generar el diálogo intergeneracional y la defensa de los derechos humanos. Ha facilitado y dado conferencias en varias universidades, en la UNAM, en el Politécnico, nos ha honrado también acá en la Ibero en otras ocasiones. En fin, ha estado en varias universidades. Ha participado en procesos de promoción y defensa de derechos humanos en beneficio de las personas trans a nivel local, regional e internacional, como en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Lima, Perú, y en procesos de activismo trans en la ONU, en Ginebra, Suiza. Escribe en distintos medios de comunicación a nivel nacional, como Animal Político y Nexus, y en medios latinoamericanos como Revista Nómada. Mes a mes se dedica a dar asesoría jurídica sin costo a personas trans para el reconocimiento jurídico de su identidad y en caso de discriminación desde el proyecto autogestivo Asesora T en la Ciudad de México. Es parte de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación desde el 2019 al 2022 y apuesta por la transición a un mundo donde todas las vidas sean importantes. Entonces les comentaba, ella vamos a tratar de conectarla vía internet en algún momento.
para que ustedes como auditorio sepan, conozcan más bien las preguntas que hicimos para esta mesa, ¿no? En la búsqueda de la reconstrucción de los tejidos sociales altamente vulnerados por la violencia patriarcal, ¿qué nuevas formas de socialidad se configuran? Perdón, está con nosotros el teólogo, por supuesto, Geraldo de Mori, es que es como de casa. Como saben, en todas las mesas la intención es que nos acompañe un teólogo. Estamos tratando de que sea la mirada que vaya redondeando un poco lo que aquí sucede. Le damos la bienvenida, está desde Brasil, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por estar acá. Bien, las preguntas: ¿cómo son vivenciadas y comprendidas estas nuevas formas de comunitarismo? ¿Quiénes son las subjetividades de estas nuevas formas de socialidad? ¿Cuáles son los retos que enfrentan en los procesos de lucha para visibilizar y superar las diferentes formas de dominación? ¿Cómo se actualizan o resignifican los comunitarismos en la disputa con los patriarcados? ¿Cuál es la influencia de sus propuestas? ¿Qué organizaciones y resistencias son posibles? ¿Cómo se constituyen redes de solidaridad y apoyo en medio de los embates sistémicos patriarcales? Esta guía de preguntas, en realidad lo que pretendía era un poco invitarles a la discusión, a la reflexión, y por ahí la idea es que se camine. La dinámica es aproximadamente nuestras invitadas y nuestro invitado tienen 20 minutos para exponer, para comentar, para compartir lo que quieran, y la intención es que después de que se haya pasado por la mesa, abrir un momento para la conversación, donde ustedes participen, donde ustedes comenten, pregunten, y por supuesto entre las mismas participantes se hagan comentarios, preguntas si fuera el caso, ¿no? Entonces les damos la bienvenida y sin más le paso el micrófono a la señora. Tahkahti anochime namech tahpalowa y kamiak pakilis wani tasohkamati telsenka nech yoleoke paragualas namech nohnotzakiu amantonal. Buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y agradezco la oportunidad de que me hayan invitado para compartirles un poco de lo que hacemos en nuestra organización allá en Cuetzalan, de la organización Maseual Sihuame Mosenyol Chicawani, mujeres indígenas que se apoyan. Pues nuestra organización nace en el año de 1985. Somos todas las compañeras mujeres artesanas. Hacemos telar de cintura, hacemos bordado a mano y hacemos cestería de jonote y artesanía de semillas. Cuetzalan es un lugar con población indígena en un 70%, por lo que se conserva mucho de la cultura indígena náhuatl. Y pues a nosotras nos costó al principio que nuestros hijos e hijas hablaran el náhuatl, que el marido lo permitiera, porque pues como ustedes saben era signo de discriminación y lo sigue siendo todavía, pero anteriormente castigaban a los niños que hablaban su lengua y vestían su ropa típica. Entonces era difícil porque no se aceptaba. Entonces nos costó a la organización como ver. La forma de hacerlo fue darle la vuelta y ver todo lo positivo que tiene nuestra cultura. Los cargos de servicio comunitario, las mayordomías, los tenientes de danza, la organización comunitaria, las faenas, la mano vuelta,
el pago que se hace también con las semillas en vez de pagarse con dinero en la cosecha del maíz, del café y de la pimienta. Principalmente, aunque en Cuetzalan se da un poco de todo, hay muchos frutales y plantas medicinales, se conserva un poco más la biodiversidad, por lo mismo que pues la gente de los pueblos guarda pues los conocimientos y también es como otra forma de vida, una forma más de respeto hacia la naturaleza. Y bueno, pues también en la siembra del maíz para nosotros es una fiesta, porque hay convivencia entre las familias. Y bueno, pues hablando también de nuestra cultura, es muy importante para nosotras guardar o conservar y difundir nuestros conocimientos y sobre todo los conocimientos que hemos heredado de nuestras abuelas y abuelos, como es el cultivar en la milpa, porque para nosotros la milpa es el maíz, el frijol, los chiles, los jitomates, los quelites, la calabaza y todo lo que se da alrededor de la planta del maíz. Y también el cuautaquiloyan, que no es otra cosa que producir entre el monte, o sea, no tirar los árboles, sino que todas las plantas que pueden convivir, pues cuidarlas, conservarlas. Y se dan frutales, se dan plantas de ornato, como son los chamaquis, las orquídeas y pues mucho más. Y pues se conserva la biodiversidad, que es lo más importante, se conservan mejor los ecosistemas, no se rompe con el hábitat de los animales que allí existen. Y esa es la idea, que todos los seres vivos podamos vivir en armonía, en un espacio, en un lugar. Bueno, pues volviendo a Macehual, nosotras empezamos a vender nuestra artesanía cuando empezó a llegar el turismo a Cuetzalan y pues nos organizamos con la ayuda de 3 estudiantes de la UAM de Xochimilco que llegaron a hacer allá su servicio social. Pero desde el inicio pensamos no solamente en hacer artesanía, producir y vender, sino que además de esta actividad hemos trabajado mucho en proyectos educativos de derechos humanos, de salud, cuidado del ambiente, desarrollo sustentable, de cultura. Y uno de nuestros proyectos que nos ha ayudado mucho económicamente, porque el objetivo de este proyecto era poder tener como mujeres nuestros recursos propios, no depender de dependencias del gobierno para poder salir adelante, sino que ir tratando de ser autónomas en este sentido. Y otro objetivo era el que nosotras pudiéramos lograr algo que desde el principio fuimos buscando, que es que nuestra gente tenga empleo y permanezca en las comunidades. Y el otro, dar un servicio al turismo desde lo que somos como mujeres indígenas, o sea, no perder nuestra identidad. Y quienes han ido a hospedarse con nosotros,
pues ven que tratamos de conservar la naturaleza, de que haya un toque de nuestra identidad en las habitaciones a través de los bordados, del telar de cintura. Y pues logramos en el año de 1996 que nos dieran un apoyo económico como préstamo, no como un regalo, y con eso construimos 10 habitaciones, 2 albergues y un salón de usos múltiples, y fue inaugurado en 1997, en el mes de septiembre. También recibimos otro préstamo o crédito sin intereses por parte de FONAES. El INI, que ahora es INPI, nos apoyó con 350,000 pesos y FONAES con 515,000 pesos. Después de algún tiempo logramos cubrir esos 2 créditos y logramos empezar a generar utilidades, y pues llevamos ya 21 años con este proyecto. Hemos aprovechado el espacio para fortalecer la economía local. O sea, ahí tenemos productos de otras 10 organizaciones, y también para nosotras ha sido importante pues que nuestras mismas compañeras y algunos de nuestros esposos y de nuestros hijos estén ahí trabajando para pues poder atender al turismo. Al principio solo dábamos hospedaje y alimentos, pero después incorporamos el temazcal, que es también parte de nuestra medicina tradicional, y también masajes, tanto relajante como tradicional, y posteriormente implementamos también el servicio de recorridos guiados. Tenemos 2 guías certificados, y pues todo este trabajo nos ha llevado pues a tener un compromiso con la gente que llega con nosotros. Gracias a Dios, después de 21 años hemos logrado pues crecer un poco más. Hemos hecho con nuestros recursos generados de este hotel 4 cabañas con tina de hidromasaje y un salón nuevo de usos múltiples. También logramos comprar otro espacio donde pudimos construir lo que les acabo de decir, y compramos en 2015 una cabaña que vendía una vecina que vive aquí en la Ciudad de México, y en 2015 también iniciamos con un nuevo proyecto para beneficiar a las compañeras que no son socias del hotel. En sus casas ellas pueden dar hospedaje y atender a una familia. O sea, empezamos un proyecto de turismo rural o turismo comunitario, y es una experiencia para que las familias que llegan puedan conocer más de nuestra organización, puedan aprender un poquito si quieren de telar o de bordado, o un poquito de náhuatl, o ver cómo en un día van a trabajar las familias en el campo, y conocen algunos lugares cercanos a donde ellas se quedan. Este proyecto le llamamos Tejiendo Nuestras Vidas,
y se realiza cada año en el mes de julio mediante una inscripción que tienen que hacer. Hay un formato de inscripción y este proyecto lo iniciamos con la doctora Margarita Tovar. Ella era maestra de la de la UNAM, de aquí de México, y en una de las charlas escuchó que teníamos la inquietud de hacer ese tipo de turismo, pero por falta de recurso económico no lo habíamos echado a andar. Y ella nos animó a empezar con lo que tuviéramos y pues así lo hicimos, y es este año ya el 5º año de esta experiencia. Y esto nos ha llevado también a que otras instancias que quieren hacer este tipo de turismo fuera de esta temporada en la que se hace, lo puedan realizar también con alguna comunidad, dependiendo del tamaño del grupo. Y pues ya se han realizado y va a ser ahorita, va a haber otro grupo aparte en otro tiempo donde se va a realizar este turismo. Pues de manera general les estoy comentando, pero también estamos aprovechando el espacio para vender ahí nuestros productos de herbolaria. Hacemos jabones, hacemos pinturas, hacemos jarabe para curar la tos, vino para curar el espanto, pomadas, que una es para golpes, moretones, raspones e inflamación de tendones, y la otra es para piquete de insectos, y se venden bien. Al principio fue difícil que la gente los aceptara porque no los conocía, pero después al probarlos se dieron cuenta que sí sirven, que sí ayudan, y pues ahora mucha gente llega y se lleva alguno de nuestros productos. También aprovechamos el espacio que tenemos para tener ahí las artesanías de todas nuestras compañeras, y pues de esa manera se vende ahí los productos de nuestras hermanas artesanas, pero también salimos a diferentes eventos a ofrecer nuestros productos de artesanía. Lo de herbolaria hasta ahorita solamente lo vendemos ahí, y cuando nos hacen algún pedido pues lo mandamos a cualquier lugar de México. Y pues yo agradezco que después de 21 años y con la competencia que hay, cuando nosotros hicimos nuestro hotel había solo 7 hoteles en Cuetzalan, no eran suficientes cuando empezó a llegar el turismo. Ahora hay más de 50 hoteles y nuestro hotel sigue teniendo un muy buen lugar. Tenemos el apoyo de TripAdvisor, que nos ha dado un espacio para hacer comentarios, y también tenemos convenios con algunas otras como Booking y como Best Day, y pues nos ayuda también en temporadas bajas a tener más afluencia de turismo y pues ahí en nuestro lugar. Entonces todas las compañeras están contentas porque se hace reparto de utilidades. Hacemos una asamblea cada 2 meses donde les damos información de cómo está funcionando el hotel y de pues un informe financiero para que sepan cuánto hay de ingreso, cuánto hay de gastos y en qué se está gastando el dinero. Además del reparto de utilidades, que es en especie porque somos una triple S y no podemos dar efectivo, también se les da préstamos de dinero sin intereses a las socias y que sean solventes, que paguen.
y también en caso de muerte de algún familiar se les da un apoyo para que se ayuden en los gastos del funeral de su difunto. Entonces, pues hasta el momento siento que vamos bien, que vamos trabajando. Estamos terminando de pagar ahorita un predio pequeño de una zona arbolada, porque lo que queremos es conservar esos árboles para que siga dándole una pues buena vista a nuestro hotel y para que podamos allí poner un orquidiario. Ya tenemos convenio con el Tecnológico de Zacapuastla y nos van a ayudar para poner allí un orquidiario. Entonces seguimos trabajando. Este año queremos ver la posibilidad de poner paneles solares y calentadores solares y pues poner también un sistema de captación de agua de lluvia. Y estamos viendo qué tanto conviene o cómo hacerle para poner una planta tratadora de aguas, porque hasta ahora tenemos un sistema a través de unas cisternas, de unas fosas sépticas que nos ayudan a limpiar las aguas que ocupamos en el hotel, pero pues estamos todavía pues analizando bien cómo hacerlo, cómo conviene para que pueda pues realmente ser. Y vamos como grupo de mujeres, seguimos trabajando lo que son los derechos humanos, porque un grupo de nuestras compañeras está dando atención a través de la CAMI, Casa de Atención a la Mujer Indígena, ahí mismo en Cuetzalan, y se hace pues todo un trabajo por que las mujeres de Cuetzalan no sufran violencia. Pues ese es, esto es lo que yo les comparto y les agradezco. Muchas gracias, señora Rufina. Los pedidos para las botellas de espanto después, para el vino de espanto al terminar la conferencia. Pues le voy a dar la palabra a Yasnaya. Majnamuk muktuk tiskuhoyim kuyamen ha kahas nashonda ekoziat matmadation ham Cuetzalan hiatkivat ham zitnatsek nukshnet. Muchas gracias, buenos días a todas las personas que han dispuesto de su tiempo para estar aquí. Yo estoy muy emocionada de escuchar todo lo que sucede en Cuetzalan, de escuchar náhuatl, que es una lengua que en la época colonial en mi región mis antepasados, mis ancestras se emocionaron mucho con esta lengua y la mayoría de los escribanos escribían en náhuatl en la región Mije, ¿no? Y también todo lo que se puede lograr con mujeres organizadas, ¿no? Y yo creo que después de esto me voy para allá. Como con toda la esperanza que eso transmite y que es posible en momentos también a veces difíciles que a otras comunidades estamos atravesando. Y bueno, también quiero agradecer mucho a la Ibero y por la invitación a estos espacios, estas discusiones de estos temas. Vi las preguntas y me parecieron así como cada una se podría abordar en una mesa completa y de muchas en realidad no tengo la respuesta, ¿no? Sobre todo como me gustaría más bien que entre todos pudiéramos construir estas respuestas de cómo podemos rehacer los tejidos comunitarios en un contexto como el actual, donde hay bastante, no solo digamos la violencia patriarcal, sino también este sistema como capitalista que todo lo va corroyendo, el colonialismo, el racismo, como esta matriz de sistemas que ha hecho que este tejido comunitario se vaya rompiendo. Entonces yo creo que construir estas respuestas será como un trabajo en común, ¿no? Para empezar, ¿cómo le podemos hacer? Yo quisiera comenzar con algunas reflexiones sobre
esta palabra que aquí están manejando, que es comunitarismo. Y una de las cosas que más me he preguntado y que nos hemos preguntado, yo soy de la Sierra Norte en Oaxaca, es sobre todas las palabras que tienen como raíz lo com, ¿no? Así como la comunidad, lo comunitario, el comunalismo, el comunismo, aunque está ahí con calzador, tiene la base com. Y entonces queríamos como ver un poco cuáles eran también las comunidades, ¿no? Es decir, casi siempre el mundo indígena, si se puede llamar un mundo, se relaciona con comunidades. Casi siempre que hablamos de pueblos indígenas, hablamos de comunidades indígenas. Y una de las preguntas que en el colectivo al que yo pertenezco, de varios hombres y mujeres jóvenes de la región Mije, era también ver qué es lo que había detrás de la categoría indígena y detrás de la idea de una comunidad indígena. Si podíamos decir que el mundo de los pueblos indígenas, como muchas veces la antropología clásica mexicana ha relacionado con comunidad. Entonces, tratamos de desbrozar un poco como todos estos términos, y sobre todo porque sobre todo en los 80, 90 se hizo una gran reflexión. Normalmente en la antropología mexicana las categorías para pensar a los pueblos indígenas pues se han dado desde antropólogos no indígenas, o sea, desde antropología más indigenista de la segunda mitad del siglo XX, y algo pasó, por lo menos en esa parte de Oaxaca, en los 80, y es que dos antropólogos, uno zapoteco y uno mije, propusieron un término que ahora ha cobrado bastante fuerza, que para mí, aparte del término, es una gran categoría para analizar lo que sucede con nuestras comunidades allá, que es la comunalidad. Entonces, a esta discusión del comunitarismo quería agregar también algo que es más específico, que es la comunalidad. Y entonces trato de pensar el comunitarismo como toda estructura comunitaria, o sea, que hace comunidad, y la comunalidad como un tipo de comunitarismo. En este sentido, la comunidad o la estructura comunitaria o la existencia de las comunidades no se reduce solamente, como es obvio, a los pueblos indígenas. Ni todos los pueblos indígenas tienen una organización comunitaria, digamos una organización de comunidad, ni todas las comunidades pertenecen a pueblos indígenas. Entonces queríamos como empezar de esa primera, digamos, diferencia, ¿no? Entonces, tras esta búsqueda que hemos estado discutiendo muchísimo de entonces, ¿qué es lo que sostiene a la categoría indígena? ¿Cómo sabemos que un pueblo es un pueblo indígena, una lengua es una lengua indígena, si no es el hecho de que haya respuestas o organizaciones de tipo comunitaria siempre? En un viaje que gracias a la lingüista Elena Ibáñez realicé a Baja California con los pueblos yumanos, me di cuenta que había otro tipo de estructuras bastante contrastantes. Uno está muy acostumbrada a oaxaqueñizar todo, entonces pensaba yo que los pueblos indígenas más o menos funcionaban como con mi comunidad. Y al llegar allá vi otro tipo de estructuras con una relación diferente con el territorio, en donde, por ejemplo, los clanes o la estructura clánica era bastante distinta de la estructura comunitaria que yo conocía. Eso me llevó también otra vez a pensar, entonces, ¿cómo sabemos si tenemos clanes? Hay pueblos indígenas que tienen algo que podríamos llamar monarquía, o pueblos indígenas como en mi caso, que son Ayutla, que es una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que estaba sosteniendo esta categoría? Y empezamos a buscar otros ejemplos, ¿no? Entonces empezamos a ver, como lingüista, sobre todo, cómo podía yo saber que una lengua es una lengua indígena. Para el caso de México era relativamente sencillo, pero si hacíamos la búsqueda a nivel mundial, las cosas se iban complicando un poco. Si pensábamos que tenía que ver con la llegada de Cortés hace 500 años, por cierto, esto no aplicaba, por ejemplo, al Ainu, que es un pueblo indígena en Japón, o tampoco aplicaba al pueblo Sami, que es un pueblo indígena en Noruega, Rusia, Suecia, Finlandia. Y también todavía más extraño me pareció que mientras que la lengua Sami, que es una lengua relacionada, emparentada, de la misma familia que el finlandés no era una lengua indígena, pero el Sami sí. Entonces
es como si el francés fuera una lengua indígena, pero el español no. Es decir, ¿qué es lo que estaba sosteniendo esta categoría? Que además a los pueblos indígenas y a las comunidades nos estaba atravesando todo, las políticas públicas e incluso hasta discursos identitarios. Y también otra experiencia era que en la mayoría de las lenguas indígenas de México, la división entre indígena y mestizo, esta división entre indígena y no indígena, para dejarlo menos complicado, no era algo que existía. En el caso de Mije, por ejemplo, tengo una palabra que es para los que somos, las personas que pertenecemos al pueblo Mije, que somos Ayukhoy, y las personas que califican Agots. Y Agots puede ser zapoteco, sami, japonés o alguien de Estados Unidos o de Brasil, ¿no? Entonces era como nosotros y los que no son nosotros. Entonces estas diferencias se replicaban. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? Otra experiencia de la que sale esta reflexión, que relacionaré al final con la comunidad, es que mi abuela, que es monolingüe en Mije, alguna vez, conoce bastantes palabras en español por el contexto, le preguntábamos si se reconocía como indígena y decía, ¿quién sabe qué sea eso? Yo soy Mije, eso no sé qué sea, ¿no? Así de quién sabe qué significa. Y justo en la infancia yo crecí en un pueblo, en mi pueblo, que está rodeado de otros pueblos indígenas, entonces de pueblos zapotecos y otros pueblos mijes. Entonces el contraste no era algo que se estableciera, ¿no? No era algo como los pueblos nahuas cerca de Texcoco, que en esta relación con esta ciudad pues todo el tiempo te reafirman que eres india, que eres indígena, etc. Entonces era una relación compleja. Lo que estuvimos, viendo a través de todo, de esta exploración del término, para después relacionarlo con lo comunitario o la comunalidad en nuestro caso, es que lo que sostenía esa categoría eran dos cosas. Eran pueblos que habían pueblos que habían sufrido algún tipo de colonialismo, ¿no? Los pueblos indígenas de China, pues por todo el imperio allá, este colonialismo occidental que nos tocó aquí en México y en este continente, y el otro era no haber creado estados nacionales. Entonces, en realidad no había ninguna cosa ni mística, ni cultural, ni histórica compartida, sino una categoría política. El pueblo Ainu en Japón es un pueblo indígena porque no fundó un estado nacional. Entonces, esta idea de un mundo dividido en más o menos 200 países, como dice la ONU que hay, nos parece ahora natural y dado, pero en realidad lleva muy poquito tiempo. Y hay muchas naciones y muchas lenguas, pero no todas las naciones formaron estados, que son los estados los que permiten el surgimiento de un sistema mucho más fuerte en el patriarcal. El estado es patriarcal y es capitalista. Entonces, los pueblos indígenas del mundo no formamos estados, y eso es algo que compartimos todos estos pueblos y que sufrimos algún tipo de colonialismo. Y si alguna de esas no se cumple, el marco legal no califica a estos pueblos de indígenas. Por ejemplo, hay varios estados que surgieron en los 70s en África, que en cuanto se volvieron unos estados, la lengua del lugar ya no es una lengua indígena, sino es la lengua de ese país, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, que en el caso Mije, si digamos formáramos un estado, que qué bueno que no, ni es la pretensión, porque creo que gran parte del recrudecimiento del patriarcado, del capitalismo, tiene que ver con la creación del Estado, de este Estado nacionalista moderno. Entonces, si fuera el caso, que yo espero que no haya ningún movimiento separatista, por así decirlo, Mije, digamos, sí de otra manera, pero no para crear un Estado, pues entonces nuestro territorio es más grande que el Vaticano, que es un estado y tiene un banco, etc. Entonces, perfectamente sería posible. El Mije se convertiría en la lengua nacional, en la lengua oficial del país Mije. Entonces, es una postura política la que sostiene la categoría indígena, y no una postura cultural como al Estado mexicano le gusta mucho, ¿no? Y a la academia mexicana, la antropología, ha recalcado mucho. Es muy común encontrar cosas como la cosmovisión indígena. Entonces, ¿qué va a tener
una cosmovisión igual, el pueblo humano y el pueblo mije, ¿por qué? ¿No? O el ritual indígena, ya saben, en esto de entregar bastones de mando. No hay nada que sostenga eso, no existe, ¿no? En todo caso existirá un ritual mije, si lo reduce mucho. Entonces, al culturizar el mundo de los pueblos indígenas, se le está quitando una potencia política, que es, a pesar de todo lo que ha hecho Estado mexicano, las naciones que estamos aquí, que no formamos un Estado, porque el Estado mexicano no nace de un pacto entre los pueblos y las naciones que lo integran, sino de una imposición de hace 200 años. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar a un Estado que es un Estado patriarcal, capitalista, colonialista, ¿no? Y por lo tanto que ordena los cuerpos con racismo? Entonces nosotros estábamos pensando en un principio, como en todo esto que estábamos creando con el colectivo, era de no volver a usar nunca jamás la palabra indígena. Entonces empezó a decir, soy mije, no soy indígena, ¿no? Entonces la gente se empezó a escandalizar, decían, ¿ustedes quieren dejar de ser indígenas? Y nosotros, sí, realmente sí, pero no dejar de ser mijes, ¿no? Ni dejar de ser nahuas. Entonces, el otro camino era el amestizamiento, que no es el que estábamos contemplando. Pero nos dimos cuenta, como decía un historiador, si fijamos el inicio de la cultura mije o de las culturas mesoamericanas, por ejemplo, en hace 9,000 años que se domesticó el maíz, de esos 9,000 años, solo 200 hemos sido indígenas y 500 indios, ¿no? Porque, bueno, para el Imperio Español siempre usaron la palabra indio, es hasta el siglo XIX que se empieza a usar indígena en el sentido actual. Entonces decíamos, ¿es posible que estos pequeñitos 500 años de nuestros 9,000 años de historia se puedan revertir? Sí, ¿y cómo lo vamos a construir? El Estado mexicano se formó para negar, y ahí regreso a lo comunitario, otras estructuras posibles. Es decir, antes había una diversidad y había clanes y monarquías y repúblicas, una diversidad de organización social, de entre ellas organizaciones comunitarias. Para nosotros la comunidad surge como una estructura de resistencia. Es decir, antes lo que había era una especie de monarquía donde había una nobleza mije, y eso todo desapareció con el colonialismo. Y surgen estas comunidades que retoman ciertas estructuras del, digamos, colonizador, como son los cabildos, las repúblicas de indios, y se crea como una estructura en tiempos de crisis y de resistencia. Empieza la resistencia y pareciera que la mejor forma de organización es la comunidad. De alguna manera, no quiero relativizar los terribles efectos que el Imperio Español tuvo sobre los pueblos indígenas, las muertes y demás, pero como que el Imperio Español, supongo que porque era muy grande, se relacionaba bastante bien, digamos, con las estructuras comunitarias, o le servía para poder administrar. Pero el Estado mexicano no. O sea, el Estado mexicano, en cuanto surge con la idea de relacionarse con individuos. Y a veces yo creo que en la trampa de los derechos humanos está que borramos las colectividades. Entonces, las garantías individuales, como su nombre lo dice, como está ahí en la Constitución, son individuales. Entonces, todo lo que atentaba a la estructura estatal empezó a combatirse activamente. Y eso sucede desde hace 200 años para acá. No podía haber más de una lengua, tenía que ser una sola lengua. No podía haber más de una estructura que no dictara la Constitución. Entonces, las repúblicas de indios, que es la estructura de resistencia que teníamos, que después se convierten ahorita en el marco ya que reconoce en nuestras comunidades, en esas estructuras de resistencia, para el Estado mexicano era algo que no podía manejar y que no podía existir. Y cada vez que se fortalece el Estado mexicano, se atenta contra las estructuras comunitarias y comunales. Y eso ha pasado, por ejemplo, muy claramente con todas las anteriores transformaciones de este país. La primera transformación, pues, solamente establece garantías individuales, ¿no? Se relaciona con individuos, no con naciones, porque si se relacionara con las naciones indígenas, niega la idea de que México es una nación única e indivisible, ¿no?
Entonces, se relaciona solo con individuos y después, en la segunda transformación, tienen las leyes de reforma que básicamente criminaliza la ley Lerdo la posesión comunal de la tierra. Y nuestra posesión es históricamente, nuestra fuerza está en la posesión comunal de la tierra. Y entonces hay un gran despojo, ¿no? Por fortuna en Oaxaca hubo como también, como que ahí Juárez se hizo medio menso, digamos, con la aplicación de la ley, pero también hubo respuestas bastante creativas, ¿no? Hay comunidades y varios historiadores que se dedican a eso. Me interesa mucho ver las opciones creativas, ¿no? Entonces, a lo que hacían a veces muchas comunidades era comprar tierra de propiedad privada alrededor de la comunidad, digamos, en la periferia, y la mantenían comunal hacia adentro. Entonces, muchos como juegos de acato, pero no acato. Y entonces, después tienes la tercera transformación, que es la Revolución Mexicana, en donde después de eso hay toda una ideología encabezada por José Vasconcelos y los ideólogos de la educación rural, que es desaparecer las lenguas. Entonces, se destina dinero público y presupuesto público, infraestructura pública, para desaparecer las lenguas, con un programa bastante exitoso del cual estamos cosechando, pero se están cosechando los frutos. Y entonces durante 300 años, de colonialismo español, tienes que el 70% en 1820 aproximadamente habla una lengua indígena en este país. O sea, es un país básicamente conformado por pueblos indígenas, el 70%, si nos vamos, prudentes. En 200 años somos el 6.5%. Entonces hay un proceso que más que amestizamiento es como un proceso de desindigenización. Entonces mucho lo que es conocido como mestizo es en realidad el producto del esfuerzo desindigenizador del Estado mexicano. Y dentro de este esfuerzo desindigenizador, las comunidades no son sujetos de derecho, porque es el individuo. ¿Y qué es lo que sucede en Oaxaca? Como la mayor parte, una gran parte de Oaxaca tiene esta figura de República de Indios que se convierte en comunidad, lo que va sucediendo es que digamos que me parece una estrategia bien interesante, pero también peligrosa, a diferencia de otras comunidades de otros pueblos indígenas, y es que la comunidad se empata con una estructura que sí reconoce el Estado mexicano, que es el municipio. Es por eso que en Oaxaca hay tantísimos municipios, porque en muchos lados el municipio agrupa a varias comunidades o es en sí misma una comunidad, como es el caso de mi pueblo, de Ayutla. Entonces, los funcionarios, digamos, municipales son a la vez nuestras autoridades comunitarias. Y entonces, en la mayoría de los municipios de Oaxaca no hay elecciones por partidos políticos, sino todo eso se elige en una asamblea, no hay campañas políticas, el presidente municipal no elige a su cabildo, se lo elige la propia asamblea, y la asamblea es la máxima autoridad que rige a las comunidades. Esto va a tener problemas porque es como que te quedas en el jamón del sándwich, ¿no? Nuestras autoridades son a su vez funcionarios del Estado, por así decirlo, aunque no lo son, y a su vez responden a su asamblea. Entonces son nuestras autoridades tradicionales. Esto no sucede, veo, en muchos estados de la República, donde las comunidades indígenas están sujetas a cabeceras municipales mestizas. Entonces no tienen autonomía, no pueden usar este marco que tiene el municipio que como reconocido por el Estado mexicano. Por ejemplo, puedes hacer bandos y policías de buen gobierno, que muchas de nuestras comunidades han aprovechado para hacer hacer legal su propio marco interno. Entonces el Estado, cada vez que, si las comunidades hasta hace poco pedían este reconocimiento de, hey, nuestros municipios funcionan distintos en Oaxaca, o sea, es otra cosa, nuestras comunidades están funcionando de otra manera, pues era una abierta guerra a la idea del Estado mexicano, porque sus reglas aquí no funcionaban. Entonces lo que hacían en Oaxaca era algo muy chistoso, y es que nuestras asambleas elegían a las autoridades por un sistema de cargos y que además no se les paga, en muchos casos en mi comunidad pues no reciben un salario. Entonces lo que hacían era decir, pues en Ayutla hubo elecciones y ganó el PRI.
ya lo apuntaban como que, o sea, se simulaba elecciones que no existían y se adscribían obviamente al PRI. Entonces todos aparecían como que ganó el PRI, pero que el PRI pues no había ese sistema. Eso fue hasta finales de los 90s que empieza a haber todo este marco legal que va cambiando y que se empieza a reconocer a estas comunidades que funcionan de otra manera, que es casi todo Oaxaca. Entonces, esto ha supuesto, este reconocimiento, bueno, pues tiene su potencia, porque usas una figura del Estado para funcionar como tú quieres, pero también pues son muchas amenazas, ¿no? Porque tienes Hacienda ahí, que te va a decir que tienes que reportar todos tus gastos, entonces hay un control del Estado más fuerte y que también puede amenazar a cómo está funcionando tu comunidad. Y la potencia de la comunidad es que aun cuando ahorita es reconocida, o sea, hay un marco legal que está reconocido, pero estamos viendo que cuando los intereses del Estado son muy fuertes, no importa. O sea, hay un marco legal muy fuerte que obliga al Estado mexicano a consultar si queremos una minera en nuestro territorio. Y eso está total, o sea, no, ese marco legal no está siendo obedecido. Y ahorita yo creo que el mayor reto que estamos enfrentando como estas estructuras comunitarias es el atentado contra nuestros territorios. Y eso parece, y me pregunto qué nos depara si las 3 anteriores transformaciones de este país fueron tan letales para los pueblos indígenas, qué nos depara la 4T, ¿no? Y bueno, para terminar un poco, regreso a que Jaime Luna y Floriberto Díaz caracterizaron la comunalidad como una categoría para analizar cómo funcionan estas comunidades. Y con eso no quisiera generalizar, porque hay una gran posibilidad de hacer comunidad en diferentes pueblos indígenas en diferentes partes del mundo. ¿Cómo funciona ya? Funciona mediante unos 5 ejes que son fundamentales, son como los ejes de la comunalidad. Y uno es la asamblea. El poder de decisión está en la asamblea, entonces la decisión es comunal, ¿no? Antes de que el presidente municipal y su cabildo decidan qué obras van a hacer en el municipio, hacen una asamblea y la asamblea decide qué obras se van a hacer, qué constructora se va a contratar, qué asesor, o sea, muchísimas cosas se consultan, ¿no? Y entonces el cabildo ejecuta. La otra es la comunalidad del trabajo, que es el tequio, la faena, la mano vuelta, que con la llegada del dinero del ramo 28 y ramo 33, que son las participaciones federales que le tocan a los municipios, ha perdido fuerza en muchas comunidades porque ya lo hace la constructora. Pero este tequio no ha desaparecido, sino que se ha desplazado a partes en las que no controla el Estado, ¿no? Como el agua. Nosotros tenemos un comité del agua que resolvía el sistema hidráulico a través de tequio, ¿no? Entonces son 3 días de tequio, es un tipo, podríamos decirlo, de impuesto, ¿no? Entonces yo tengo derecho a ser posesionaria de tierra comunal en Ayutla porque doy mis servicios, pago mis multas si llego a tarde a la asamblea, doy mi tequio, ¿no? La otra es la comunalidad de la tierra. La posesión que tenemos es posesión comunal. Sabemos el grave golpe que en el sexenio de Salinas se dio a la propiedad ejidal. Y eso mismo que pasó con la propiedad ejidal se está tratando de golpear ahorita a la propiedad comunal, sobre todo en sexenios anteriores con programas como Procede, que trataban de darte certeza jurídica, pero en realidad era un camino hacia la privatización de la tierra comunal. Entonces, nosotros no poseemos la tierra, la poseemos en comunión, digamos, comunalmente, y lo que tenemos es derecho a la posesión, entonces no tenemos escrituras, sino constancias de posesión. También la otra es la comunalidad del gobierno. En nuestras asambleas, dado que ser presidente municipal implica encabezar rituales, organizar la fiesta, ser súper criticado, rendir cuentas, pues la mayor parte pasa a decir por qué no debe ser presidente municipal. Entonces es como la anticampaña.
no, pues yo soy muy joven, no tengo la experiencia, o he estado enfermo. Entonces hay más bien tratar de escapar del servicio que una búsqueda activa del poder, que es diferente a hacer planillas o hacer campañas de por qué sí. La asamblea decir por qué sí debería usar un cargo es sospechosa. ¿Por qué alguien quiere trabajar un año, ser sometido a escrutinio de la asamblea de manera gratuita? O sea, y además el esfuerzo económico de su familia para sostenerlo, ¿no? Eso es importante y además tiene que ver con un asunto de méritos, ¿no? Si tú fuiste un buen topil o un buen secretario municipal, pues vas subiendo de cargos. Entonces, no cualquier persona va a poder acceder a eso si no ha demostrado un trabajo previo fuerte, importante y confiable. Entonces, eso quiere decir que no importa, o el poder no está solo en ciertas familias, como sucede en algunos municipios, que van a estar cambiándose partidos, reeligiéndose, sino cualquiera, independientemente de la profesión, sea campesino, sea carpintero, sea profesionista o profesor, puede, digamos, participar y aprender de esto, cosa que en municipios que no funcionan así es difícil, ¿no? Es decir, a mí me tocó dar servicio como secretaria municipal y en la vida pensé aprender sobre la participación de los ramos municipales. Entonces es una escuela constante de servicio. Tiene obviamente muchas también desventajas, no todo es romántico y idealización, sobre todo es lo pesado de eso, ¿no? Y también el estar dispuestos a estar mucho tiempo en asamblea. Y la asamblea es un órgano que a veces se romantiza, pero en realidad decíamos mucho en procesos en la ciudad, donde estaban teniendo procesos asamblearios recientemente. Entonces nosotros decíamos, bueno, la asamblea no es un grupo de amigos, y eso hay que tenerlo muy claro. Hay grupos de personas que se odian a muerte, pero que tenemos que ponernos de acuerdo para un fin común, porque vivimos ahí y necesitamos. Entonces también es mucho de gestionar las diferencias y además de apoyar decisiones que tal vez tú no estás de acuerdo, para que cuando una decisión que tú propongas gane, los demás también te apoyen, ¿no? Entonces es algo que ha estado ahí fraguándose durante muchísimo tiempo, por lo menos desde hace 500 años. Y la otra es la fiesta, ¿no? La fiesta redistribuye el dinero, ¿no? Si el mayordomo es el que tenía esa posibilidad, pues hace que las diferencias entre la gente que tiene más o menos dinero se redistribuya y da prestigio social. Alguien me comentaba, es que ¿cómo es posible que en tu pueblo gasten tanto dinero en un castillo de juegos pirotécnicos? Eso es absurdo y por eso siguen pobres, ¿sabes? Y yo le decía, es igual que te compres un BMW, o sea, te da el mismo prestigio, pero en la comunidad y lo disfrutamos todos, ¿no? Entonces, la fiesta requiere muchísimo de la participación de mucha gente, y también eso hace, nosotros también en el colectivo hablábamos de que fiesta es resistencia, ¿no? También te quita mucha tensión, muchas de las tensiones acumuladas en interminables asambleas en donde te peleas con todo el mundo, y esto vuelve a hacer esto, porque nadie puede hacer fiesta solo. Y observando en otras comunidades hemos visto que se puede perder mucho esto. Pueden entrar los partidos políticos, etcétera, pero la fiesta patronal y con la comunalidad de la fiesta es impresionante, porque nadie hace una fiesta solo, ni siquiera en la ciudad. Necesitamos de los demás. Bien, ya me extendí muchísimo. Y bueno, la pregunta aquí que se plantea es ¿cómo podemos hacer que la comunidad, como rehacer este tejido? Yo creo que es muy importante, y yo lo vi así muy rápidamente, después del temblor, el día del temblor, el 19 de septiembre de 2017, yo llegué aquí en la mañana, entonces justamente me tocó observar y ver cómo la gente organizó el tráfico, lo cual quiere decir que no necesitamos al Estado para hacerlo. El Estado no podía resolver cosas básicas como medicinas o serruchos o cosas que cortan concreto, y eso lo resolvía la gente autogestivamente. Eso me pareció impresionante de esta ciudad, de que es posible, y que es posible conocer a tu vecino de arriba en el departamento, y que es posible arrebatarle funciones al Estado para empezar a administrarlo nosotros, porque es posible, y llevamos 500 años
tratando de eso y que eso no es algo, una romantización prehispánica, sino que son estructuras de resistencia, y dado que el Estado lo que le interesa es relacionarse con ciudadanos y ciudadanas concretas, individuos concretos, lo que puede resistir a la violencia del Estado patriarcal, capitalista, colonialista, racista, es organicémonos, hagamos comunidad. Gracias. Gracias.